Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, un tema que es puro fuego, puro drama, y que sigue volviendo locos a los fans de las series turcas. Ya saben que aquí nos encantan los chismecitos, las noticias jugosas y los triángulos amorosos explosivos. Y hoy, amigos, tenemos uno de esos. Un triángulo amoroso que, si bien ya pasó un poco de tiempo, sigue generando debates y opiniones. Hoy vamos a desentrañar los misterios, los rumores y las verdades a medias del escandaloso triángulo amoroso que involucra a dos de las estrellas más brillantes del momento en Turquía, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Y por supuesto vamos a incluir al tercero en discordia, Mehmet. ¿Quiénes son? Bueno, si son fanáticos de las series turcas, seguro que los conocen. Si no, no se preocupen, porque aquí vamos a descubrir todos los detalles. Pero antes de empezar a desgranar esta bomba, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, o si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos llenos de chismes, noticias, análisis y mucho más sobre el apasionante mundo de las series turcas. Denle a la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, prepárense, porque la historia que les voy a contar es una montaña rusa de emociones, especulaciones y, por qué no decirlo, un poco de morbo. Así que, ¿quiénes son Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu? Empecemos por el guapo Halil. Este actor turco con una mirada que derrite, se hizo mega famoso por su papel en la serie Emanet, conocida en muchos países como El Legado. ¿La recuerdan? Un éxito rotundo que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, incluyendo a Latinoamérica, donde las series turcas tienen una base de fans enorme y apasionada. Halil interpretó a Yaman, un hombre de negocios frío y distante, un personaje con una fachada dura, pero con un corazón que se revelaría sensible y lleno de amor, especialmente hacia su sobrino. Y, claro, oh sorpresa, se enamora de una joven llamada Seher. Y el drama estaba servido. La química entre Halil y su coprotagonista, Esla Turkoglu, era innegable. La gente simplemente amaba verlos juntos en pantalla, y la serie se convirtió en un fenómeno cultural. Emanet no solo era una serie, era un tema de conversación, un punto de encuentro para fans que comentaban cada episodio, cada gesto, cada mirada. Y hablando de Esla Turkoglu, ella es una actriz turca talentosísima y súper carismática. Interpreta a Seher en Emanet y su trabajo es impecable. La forma en que transmite emociones, su sensibilidad, su dulzura, simplemente te enamora. Su química con Halil, como ya dije, fue clave para el éxito de la serie. Ambos lograron crear personajes memorables y una conexión que traspasaba la pantalla. Esla, con su dulzura y su capacidad de transmitir vulnerabilidad, cautivó al público desde el primer momento. Su Seher, una joven que lucha por su sobrino, que enfrenta adversidades con valentía y que, a pesar de todo, mantiene la esperanza y el amor en su corazón, se convirtió en un personaje icónico. Emanet fue su gran plataforma y a partir de ahí, ambos actores se consolidaron como grandes promesas de la actuación en Turquía. La serie les dio un reconocimiento y una popularidad que, sin duda, impulsó sus carreras. Pero, ¿dónde entra el triángulo amoroso en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque las especulaciones y los rumores comenzaron a correr como la pólvora. Los fans, que son muy observadores, empezaron a notar una química fuera de la pantalla entre Halil y Esla. Miradas, gestos, sonrisas cómplices, publicaciones en redes sociales que parecían salidas de un cuento de hadas, todo alimentaba la idea de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y claro, como suele pasar, las redes sociales se inundaron de mensajes, de fotos editadas, de vídeos analizando cada detalle. Los foros y grupos de fans se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Se crearon fanfics, se escribieron canciones y se organizaron campañas para que la supuesta pareja fuera una realidad. En el mundo de las series turcas, es muy común que los fans sueñen con que las parejas de la ficción se conviertan en realidad. Es algo muy romántico y muy propio de este tipo de producciones. La intensidad de las historias, la cercanía que sienten los espectadores hacia los personajes y la química innegable entre los actores, a menudo genera este tipo de expectativas. Los fans se involucran emocionalmente con las historias y quieren que el amor que ven en la pantalla también exista fuera de ella. Y con Halil y Esla, la gente estaba convencida de que el amor había traspasado la ficción. Muchos esperaban que anunciaran una relación oficial,
que confirmaran lo que parecía evidente. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja se multiplicaron, y cada publicación cada interacción era analizada al milímetro. Sin embargo, las cosas no son siempre como las pintan. Y aquí es donde entra el tercer vértice de este triángulo, un supuesto interés romántico de Esla por otro actor. Sí, amigos, así como lo escuchan. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores apuntaban a un actor llamado Mehmet. La prensa turca, siempre atenta a los detalles y a los rumores, empezó a hablar de una posible relación, de citas secretas y de una posible historia de amor que estaban haciendo. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron captar alguna imagen que confirmara las especulaciones. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su cobertura exhaustiva del mundo del espectáculo, avivaron la llama de los rumores con artículos y reportajes que analizaban cada movimiento de los actores. ¿Y cómo reaccionó Halil ante todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante, y donde los fans comenzaron a especular con mayor intensidad. Porque aunque no hay declaraciones oficiales por ninguna de las partes, los fans aseguran haber notado un cierto distanciamiento entre Halil y Esla. Ya no había tantas fotos juntos en las redes sociales, ni tantos comentarios cariñosos. Las interacciones disminuyeron notablemente. Se dice que la relación entre ellos se volvió un poco tensa, aunque, por supuesto, esto es solo una especulación basada en la observación de los fans y en la ausencia de pruebas concretas. Algunos seguidores de la serie y de ambos actores especularon con que Halil podría estar celoso de la atención que Esla le estaba dando a Mehmet, o que simplemente le afectaba que su compañera de reparto no correspondiera a sus sentimientos. Otros, más pragmáticos, argumentan que simplemente se trata de una cuestión profesional, y que ambos actores están enfocados en sus carreras y en nuevos proyectos. También se habló de posibles conflictos en el set de grabación, de roces entre los actores debido a la situación, aunque, nuevamente, esto no fue confirmado por ninguna fuente oficial. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el supuesto triángulo amoroso entre Halil, Esla y Mehmet capturó la atención de todo el mundo. La gente estaba ansiosa por saber qué pasaba realmente entre ellos. ¿Había amor? ¿Había celos? ¿Había simplemente una amistad que se estaba enfriando? El misterio era total. La incertidumbre alimentó la popularidad de Emanet y la curiosidad por la vida personal de sus protagonistas. Las búsquedas en Google sobre los nombres de los actores se dispararon, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se defendían y atacaban diferentes posturas. Lo que sí es cierto es que, independientemente de sus relaciones personales, Halil y Esla son dos grandes profesionales. La química que tenían en Emanet era innegable y su trabajo conjunto fue fundamental para el éxito de la serie. Aunque no sepamos qué pasó realmente entre ellos fuera de la pantalla, lo que sí sabemos es que ambos tienen un gran futuro por delante en el mundo de la actuación. Su profesionalismo y su talento les permitieron seguir trabajando juntos, a pesar de los rumores y las especulaciones. La serie continuó y los fans siguieron disfrutando de sus interpretaciones. Y bueno, ¿qué ha sido de ellos ahora? Halil Ibrahim Ceylan sigue cosechando éxitos en su carrera. Después de Emanet, ha participado en otros proyectos que lo han consolidado como uno de los actores más queridos de Turquía. Su talento y su carisma lo han convertido en un ídolo para muchas personas, y sus fans están siempre pendientes de sus nuevos proyectos y de su vida personal. Su presencia en las redes sociales es constante y sus fans lo siguen en cada paso que da. Recientemente ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad de adaptación a diferentes roles. Ha participado en eventos y entrevistas y su popularidad sigue creciendo. Esla Turkoglu, por su parte, también está imparable. Después de su éxito en Emanet, ha seguido trabajando en otras series y proyectos. Su talento actoral, su belleza y su personalidad la han catapultado a la fama, y su futuro en el mundo de la actuación es más que prometedor. La hemos visto en otros papeles, y cada vez demuestra más su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Ha explorado nuevos registros, y ha demostrado su capacidad para afrontar retos interpretativos. Sus fans la adoran y su nombre es sinónimo de éxito. En cuanto a Mehmet, el supuesto tercer vértice de este triángulo, no tenemos muchos detalles. Su nombre salió a la luz debido a los rumores sobre su relación con Esla, pero no sabemos mucho más sobre su vida personal ni sobre su carrera. La discreción ha sido la constante en su caso,
y su presencia en el mundo del espectáculo es menos notoria. Se sabe que es actor, pero no ha alcanzado la misma popularidad que Alil y Esla. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasó realmente entre Alil y Esla? ¿Hubo amor fuera de la pantalla? ¿Se acabó una amistad? La verdad, amigos, probablemente nunca la sabremos con certeza. Las relaciones personales son complejas, y a menudo se quedan en el ámbito de lo privado. Lo que sí podemos decir es que este triángulo amoroso, real o inventado, fue una de las historias más comentadas y más emocionantes del mundo de las series turcas. La especulación y los rumores generaron un gran interés por ambos actores, y contribuyeron a aumentar su popularidad. El hecho de que la supuesta relación no se confirmara oficialmente, o que no tuviera un final feliz, no disminuyó el interés de los fans. Al contrario, la incertidumbre y el misterio alimentaron la curiosidad y el debate. La gente siguió hablando del tema, analizando cada detalle, y buscando pistas que pudieran revelar la verdad. El romanticismo y la esperanza de que el amor triunfara, incluso fuera de la ficción, fueron los motores de esta historia. Y esto es lo que hace tan apasionante este mundo. Las historias que vemos en pantalla muchas veces se mezclan con la realidad, y los fans nos involucramos emocionalmente con los actores y con sus vidas. Nos emocionamos con sus éxitos, nos preocupamos por sus relaciones, y siempre estamos pendientes de las últimas noticias y rumores. La pasión que despiertan las series turcas es innegable, y el fenómeno fan es una parte fundamental de su éxito. En conclusión, el triángulo amoroso entre Halil Ibrahim Ceylan, Esla Turkoglu y supuestamente Mehmet, fue un fenómeno que mantuvo a los fans de las series turcas en vilo. Aunque no sepamos la verdad absoluta sobre lo que pasó entre ellos, lo cierto es que su química en pantalla, las especulaciones y los rumores crearon un ambiente de expectación que alimentó el éxito de Emanet y la popularidad de ambos actores. Ahora, cada uno de ellos sigue su camino, cosechando éxitos en sus respectivas carreras, y nosotros, los fans, seguimos atentos a sus nuevos proyectos y a sus vidas personales. La historia del triángulo amoroso de Emanet nos recuerda la magia del romance, la intriga del misterio y la importancia del profesionalismo en el mundo del espectáculo. Y aunque no podamos saber con certeza qué ocurrió tras bambalinas, el legado de Emanet y el impacto de sus protagonistas en el mundo de las series turcas son innegables. La serie rompió récords de audiencia, y sus actores se convirtieron en referentes para muchos jóvenes aspirantes a artistas. Su historia, llena de drama, amor y esperanza, conmovió a millones de personas en todo el mundo. La incertidumbre sobre la relación entre Halil y Esla, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un ingrediente más de su éxito. La curiosidad del público, alimentada por los rumores y las especulaciones, los mantuvo en el centro de la atención, y contribuyó a consolidar su fama. El misterio que rodea a este triángulo amoroso y la falta de confirmación oficial, solo han añadido un toque de intriga y romanticismo a la historia. Y ahora cada uno de ellos sigue su camino con nuevos proyectos y desafíos por delante. Halil, con su carisma y su talento, continúa conquistando a su público. Esla, con su belleza y su sensibilidad, sigue cautivando con sus interpretaciones. Y Mehmet, aunque menos mediático, continúa su carrera, buscando su lugar en el mundo del espectáculo. La historia del triángulo amoroso de Emanet nos recuerda que a veces la realidad y la ficción se entrelazan, y que la vida de los actores puede ser tan apasionante y llena de drama como las historias que interpretan en la pantalla. Nos recuerda que el amor, el éxito y la fama pueden estar acompañados de rumores, especulaciones y desafíos. Y sobre todo nos recuerda la importancia del profesionalismo, la dedicación y el respeto en el mundo del espectáculo. Y para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento por su compañía y su entusiasmo. Siempre es un placer compartir con ustedes estas historias y análisis sobre el apasionante mundo de las series turcas. Así que espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que hubo algo más entre Halil y Esla? ¿O creen que todo fue producto de la especulación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa saber si ustedes, al igual que yo, se sumergieron en la marea de rumores y especulaciones en su momento. ¿Qué pistas les llamaron más la atención? ¿Qué creían que estaba sucediendo realmente? ¿Cómo vivieron esta historia desde su perspectiva de fanáticos? No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos llenos de noticias, chismes y análisis sobre el apasionante mundo de las series turcas. Estaremos explorando otros triángulos amorosos, analizando los últimos estrenos y desentrañando los misterios que rodean a sus actores favoritos. Prepárense para más emociones, drama y sorpresas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y recuerden, el mundo de las series turcas es un universo lleno de emociones y secretos por descubrir. Hasta la próxima.